Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Leonardo da Vinci fue la primera persona en observar la curvatura de la espina dorsal. Hasta ese momento todos pensaban que era recta. A partir de sus estudios anatómicos y disecciones, dibujó la columna con sus curvas naturales y describió cómo éstas ayudan a mantener el equilibrio y a distribuir el peso del cuerpo humano. Sus cuadernos también muestran vértebras dibujadas con gran precisión, adelantándose siglos a muchos estudios anatómicos posteriores. Al 10% de las personas no les gusta el cilantro porque cuando se lo comen les sabe a jabón. Esto se debe a variaciones genéticas que hacen que ciertas personas perciban algunos compuestos del cilantro de forma distinta, provocando una sensación similar al sabor del jabón. Investigaciones han señalado variantes en genes relacionados con el olfato, que hacen que ciertos aldehídos presentes en la planta resulten desagradables para algunas personas. En cuanto les crecen los dientes a los tiburones, tigre comienzan a atacarse y comerse dentro del vientre de su madre. Este fenómeno se conoce como canibalismo intrauterino, y también ocurre en otras especies de tiburones. Los embriones más fuertes devoran a los más débiles, lo que significa que solo unos pocos sobreviven antes del nacimiento. La dama en peligro que Mario rescata en el juego original de Donkey Kong se llama Pauline. En la versión japonesa solamente se llama Dama. Con el tiempo el personaje desapareció de la serie por varios años, pero regresó décadas después en juegos modernos como Super Mario Odyssey, donde aparece como la alcaldesa de New Donk City. Los rusos no tienen palabra para azul, solo dos palabras diferentes que significan azul claro y azul oscuro. En ruso se distinguen los colores Goluboy y Sini, que se consideran tonos básicos distintos. Algunos estudios lingüísticos sugieren que esta diferencia hace que los hablantes rusos identifiquen variaciones de azul más rápidamente. La película de Disney Frozen causó un incremento de 153% en búsquedas de vuelos a Noruega y un aumento de turistas en hoteles de 37%. La estética del reino ficticio de Arendelle está inspirada en paisajes y arquitectura noruega, lo que despertó el interés de muchos fans por visitar el país. Existen alrededor de 1.200 especies de murciélagos en el mundo y ninguno es ciego. De hecho, la mayoría tiene buena visión además de usar ecolocalización para orientarse en la oscuridad. Los murciélagos representan cerca de una quinta parte de todas las especies de mamíferos del planeta y cumplen un papel clave en la polinización y el control de insectos. En las primeras etapas de desarrollo de Half-Life 2 estaba planeado que existiera un alienígena amigable que iba a seguir a Gordon Freeman y a comerse los cuerpos de los enemigos que matara, pero lo abandonaron porque iba a ser complicado de programar. Half-Life 3 confirmado. Patrick Stewart ya había perdido todo su cabello a los 18 años de edad, y pensaba que ninguna mujer se interesaría en él nunca. Con el tiempo, su apariencia se convirtió en una de sus características más reconocibles como actor. Décadas después, alcanzó fama mundial interpretando al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. Un adulto produce suficiente hidrógeno en su orina cada año para manejar un automóvil 2.700 kilómetros. Esto se debe a que la orina contiene urea, un compuesto que puede descomponerse para liberar hidrógeno. Algunos investigadores han estudiado formas de aprovechar este proceso para generar combustible de manera más sostenible. Se puede recuperar más oro puro de 1 tonelada de computadoras que de 17 toneladas de mineral de oro en bruto. Esto se debe a que muchos dispositivos electrónicos contienen pequeñas cantidades de oro en sus circuitos y conectores, ya que es un excelente conductor y no se oxida. Por esa razón, el reciclaje de basura electrónica se ha vuelto una industria importante para recuperar metales valiosos. Star Ocean. Second Evolution tiene 100 finales diferentes. Tiene el récord por ser el juego con más finales posibles. Estos finales cambian dependiendo de las relaciones entre los personajes, las decisiones tomadas durante la historia y quienes terminan viajando juntos al final de la aventura, lo que anima a muchos jugadores a completar el juego varias veces. El grafeno, el material más fuerte del mundo, es 1.000.000 de veces más delgado que el papel, pero 200 veces más fuerte que el hierro. Está formado por una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una estructura hexagonal. Desde su descubrimiento en el año 2004, ha sido estudiado para aplicaciones en electrónica, baterías, pantallas flexibles y materiales ultraligeros. Se descubre una nueva especie de búho cada 10 años aproximadamente. Muchas de estas especies se encuentran en regiones tropicales o en zonas montañosas poco exploradas. A veces se identifican por diferencias en su canto, su plumaje o mediante estudios genéticos que revelan que en realidad se trataba de una especie distinta. A Jeff Daniels solo le pagaron $50,000 por su papel en Una pareja de idiotas, mientras que a Jim Carrey le pagaron 7 millones.
Los productores inicialmente no querían a Daniels porque era conocido por papeles dramáticos, pero Carrey insistió en que él era perfecto para el personaje. Con el tiempo la película se convirtió en una comedia de culto y en uno de los mayores éxitos de los años 90. Los Reznor, enemigos en Super Mario World, se llaman así por Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails. Los Koopa Kids también tienen nombres de músicos famosos. Por ejemplo, Ludwig von Koopa está inspirado en Ludwig van Beethoven y Iggy Koopa hace referencia a Iggy Pop. Nintendo utilizó estas referencias musicales como pequeños guiños culturales dentro del juego. Una sola mina de zinc en Namibia usa 1/5 de toda la demanda de electricidad del país. Se trata de la mina Rosh Pina, una de las operaciones mineras más importantes del sur de África. La extracción, trituración y procesamiento del mineral requieren enormes cantidades de energía. Debido a este consumo tan alto, la minería se ha convertido en uno de los sectores que más influye en la infraestructura eléctrica nacional. Es imposible presionar un botón de un control más de 16 veces en un segundo. De verdad, inténtalo. Si alguien te dice que puede más, no le creas. En pruebas informales y competencias de habilidad manual, la mayoría de las personas queda bastante por debajo de esa cifra. Superarla de forma constante sin ayuda mecánica es extremadamente difícil. Por eso muchos récords sospechosos suelen involucrar mandos modificados o funciones turbo. Existe un altar en Bangkok, Tailandia, dedicado a un pordiosero. Un día un hombre fue a rezar ahí y después ganó la lotería. Como agradecimiento al pordiosero mandó muchas bailarinas al altar, lo que se convirtió en una tradición. Ahora todos llevan bailarinas sensuales a ese lugar para atraer la buena fortuna. El concepto de Sonic surgió porque el creador de la serie, Yuji Naka, intentaba pasar el primer nivel de Super Mario Bros. Lo más rápido posible. Esa idea de velocidad inspiró a Sega a crear un personaje cuya jugabilidad se basara en correr a gran velocidad por los niveles. El diseño final del erizo azul debutó en 1991 y rápidamente se convirtió en la mascota principal de Sega. Más chimpancés, gorilas y bonobos son comidos por personas cada año que los que hay en zoológicos en todo el mundo. En varias regiones de África Central existe un mercado ilegal de carne de animales salvajes conocido como bushmeat. Este comercio representa una de las mayores amenazas para estas especies, que ya enfrentan pérdida de hábitat y caza furtiva. La Antártida es un continente rodeado completamente de océanos, mientras que el océano Ártico es un océano completamente rodeado de continentes. Esta diferencia geográfica explica por qué el Ártico tiene hielo flotante sobre el mar, mientras que la Antártida posee una enorme masa continental cubierta por una capa de hielo. El lago Ness es lo suficientemente profundo y largo para contener a toda la población mundial 10 veces. Muy apretados, pero cabríamos. Este lago escocés alcanza más de 200 metros de profundidad y contiene más agua dulce que todos los lagos y ríos de Inglaterra y Gales juntos, lo que explica por qué su enorme volumen ha alimentado durante décadas historias y leyendas sobre el famoso monstruo del lago Ness. La foto de la portada del disco Silver and Gold de Neil Young fue tomada con la Game Boy Camera, un accesorio que convertía tu Game Boy en una cámara digital monocromática. Este pequeño dispositivo, lanzado a finales de los 90s, también permitía editar las imágenes y transferirlas a la impresora portátil Game Boy Printer. Una estatua de Jesús en Ohio, Estados Unidos, fue destruida en el 2010 cuando le cayó un rayo que provocó que se incendiara y cayera. La escultura estaba hecha principalmente de materiales inflamables sobre una estructura metálica, lo que facilitó que el fuego se propagara rápidamente. El suceso fue muy comentado en medios y redes sociales. La Agencia Central de Inteligencia lee más de 5 millones de tweets al día. Parte de su trabajo consiste en analizar información pública en Internet para detectar tendencias, eventos y posibles amenazas. Este tipo de monitoreo de redes sociales se ha convertido en una herramienta común para agencias de inteligencia modernas. Los rusos hicieron tantas fiestas salvajes cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que se agotó todo el vodka de la ciudad. Tras la victoria sobre Alemania en 1945, hubo celebraciones masivas en varias ciudades soviéticas. En algunos relatos históricos se menciona que las reservas de alcohol se agotaron rápidamente debido a la magnitud de las celebraciones. Estaba planeado que Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, hiciera la voz del presidente John Eden en Fallout 3, pero no pudieron conseguirlo. Finalmente el papel fue interpretado por el actor Malcolm McDowell, conocido por su participación en numerosas películas y series. Su voz terminó dándole al personaje un tono solemne y autoritario, que encajó muy bien con la atmósfera del juego. Cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad,
El periódico New York Times mandó al corresponsal que cubría el golf para entrevistarlo. En ese momento, muchos periódicos aún no tenían periodistas especializados en ciencia, por lo que asignaban a cualquier reportero disponible. Con el tiempo, la complejidad de descubrimientos científicos llevó a la creación de secciones dedicadas exclusivamente a la ciencia. En Australia se puede comprar carne de canguro en el supermercado. También está presente en los menús en los restaurantes. Es una alternativa más saludable a la carne de res o cordero, pues solo contiene 2% de grasa. Además, es rica en proteínas y hierro, y su consumo también se promueve porque los canguros son muy abundantes en el país. El oro que hay disuelto en todos los océanos del mundo tiene un valor estimado de 475 trillones de dólares. Sin embargo, el metal está tan disperso que extraerlo sería prácticamente imposible con la tecnología actual. En promedio, solo existen unas pocas partes por billón de oro en el agua de mar. Guitar Hero. Aerosmith no fue el primer juego donde apareció la banda norteamericana. En 1994 protagonizaron un juego de naves llamado Revolution X, donde tenías que rescatar a los músicos en una distopía futurística. El juego fue desarrollado por Midway y originalmente apareció en máquinas recreativas. Los jugadores utilizaban armas que disparaban discos compactos para luchar contra un régimen que había prohibido la música. En tiempos del Imperio Romano, la sal valía su peso en oro, y a los soldados a veces se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. La sal era un recurso esencial para conservar alimentos y comerciar, por lo que tenía un gran valor económico. Muchas rutas comerciales antiguas surgieron precisamente para transportar este mineral. No hay topos en Irlanda. La isla nunca fue alcanzada por esta especie después de la última glaciación, por lo que el animal simplemente no forma parte de su fauna nativa. Esto contrasta con Gran Bretaña, donde los topos son bastante comunes en campos y jardines. Como Irlanda quedó aislada del continente antes de que estos animales se expandieran, nunca lograron colonizar la isla de forma natural. En 1917, John D. Rockefeller podía haber pagado toda la deuda pública de Estados Unidos por su cuenta. Actualmente, toda la fortuna del hombre más rico del mundo solo alcanzaría para 2 meses de interés. En aquella época, la deuda federal era relativamente pequeña en comparación con la economía moderna, mientras que Rockefeller acumuló una fortuna gigantesca gracias al imperio petrolero de Standard Oil. Hoy, las cifras de deuda gubernamental son tan enormes que superan con creces cualquier fortuna individual. Tomb Raider Legend comienza sin una escena de introducción porque los desarrolladores olvidaron hacer una. Durante el desarrollo se decidió iniciar el juego directamente con la acción para mantener un ritmo más rápido, aunque muchos jugadores pensaron que se trataba de un error o de una escena faltante. Científicos crearon una versión sintética de la marihuana llamada dimetilleptilpirano, que cuando es fumada el efecto permanece por 2 días completos. Este compuesto pertenece a una familia de cannabinoides sintéticos desarrollados en laboratorios para estudiar cómo interactúan estas sustancias con el cerebro y el sistema nervioso. Algunas de estas moléculas resultan mucho más potentes y duraderas que el THC natural. Hay 150% más cafeína en la leche de chocolate que en la Coca-Cola. Esto ocurre porque el cacao contiene pequeñas cantidades naturales de cafeína y teobromina. Aunque la diferencia existe, en ambos casos las cantidades siguen siendo relativamente bajas comparadas con una taza de café. China prohibió los viajes en el tiempo en la televisión porque dicen que es una falta de respeto a la historia. Las autoridades consideraron que muchas series alteraban eventos históricos de forma fantasiosa o presentaban figuras reales de manera frívola. A comienzos de la década del 2010 se emitieron regulaciones para limitar este tipo de tramas en la televisión estatal. Final Fantasy VII comenzó su desarrollo como un juego de Nintendo 64, pero fue cambiado al PlayStation debido a las limitaciones de memoria de los cartuchos. El juego, que ocupaba 3 discos de PlayStation 1, hubiera ocupado 13 cartuchos de Nintendo 64. En el 2008, una mujer que llevaba desaparecida 42 años fue encontrada muerta mientras veía la televisión. Como había muerto muchos años atrás, su departamento quedó intacto como estaba en esa época, como una cápsula del tiempo. El caso ocurrió en Londres con Joyce Vincent, y en el apartamento todavía estaban los regalos de Navidad sin abrir y la televisión encendida. El 69% de las personas en la parte de atrás de un avión sobreviven a accidentes, mientras que solo el 49% de los que van en la parte de enfrente sobreviven. Análisis de accidentes aéreos han sugerido que las zonas cercanas a la cola del avión pueden ofrecer mayores probabilidades de supervivencia en ciertos tipos de impacto. Un granjero en China compró y cuidó a 2 cachorros. Preocupado porque mataban y se comían a sus pollos, investigó y se dio cuenta que eran unos osos. Resultó que eran osos negros asiáticos, una especie protegida en el país.
Los había comprado pensando que eran perros guardianes, pero cuando crecieron y su comportamiento se volvió más salvaje, las autoridades forestales intervinieron y trasladaron a los animales a un centro de conservación. Se cree que Ditto es un intento fallido de clonar a Mew. Esto debido a que los dos Pokémon tienen las mismas estadísticas, los mismos colores en su versión brillante y pueden usar la habilidad de transformarse. Además, ambos aparecen en las mismas zonas dentro de los primeros juegos y Ditto puede reproducirse con casi cualquier Pokémon, lo que ha alimentado durante años esta teoría entre los fans. Un tipo llamado Eric Simons vivió secretamente en las oficinas centrales de América Online por 2 meses, comiendo gratis, usando el gimnasio y las regaderas, y durmiendo en salas de conferencias mientras trabajaba en su propia empresa. Había sido aceptado para un programa de incubación que luego fue cancelado, pero decidió quedarse de todos modos. Durante semanas nadie sospechó porque el edificio tenía miles de empleados. Los galgos tienen un rango de visión de 270 grados. Pueden ver objetos que están detrás de ellos. Esto se debe a la posición lateral de sus ojos, que les permite detectar movimiento con gran facilidad. Esta característica les ayuda a reaccionar rápidamente mientras corren, algo importante para una de las razas de perros más veloces. En 1900, todo el conocimiento matemático del mundo podía escribirse solo en 80 libros. Actualmente llenaría más de 100,000. Desde entonces, el número de artículos y teorías matemáticas ha crecido de forma explosiva en universidades y revistas científicas. Hoy existen enormes bases de datos académicas dedicadas exclusivamente a catalogar nuevas demostraciones, fórmulas y ramas completas de las matemáticas. Los juegos Pokémon Oro y Plata iban a ser los últimos de la popular franquicia. Durante su desarrollo para Game Boy, el equipo de Game Freak incluso incluyó casi toda la región de Kanto, además de la nueva región Johto, duplicando prácticamente el tamaño del juego. Su enorme éxito comercial y la respuesta de los fans convencieron a Nintendo de continuar la serie. La palabra escuela proviene del griego antiguo y significa tiempo libre. Creo que con el paso de los años se perdió el significado. Proviene de la palabra griega schole, que originalmente se refería al tiempo dedicado al descanso, la conversación y la reflexión. Con el tiempo, ese periodo de ocio se asoció con el estudio y la filosofía, especialmente en las academias de la antigua Grecia. Final Fantasy se llama así porque se suponía que sería el último juego de la compañía Square, después de haber pasado malos ratos con juegos malos como Rad Racer o World Runner 3D. El juego terminó siendo un enorme éxito cuando salió en 1987 y no solo salvó a la compañía, sino que dio origen a una de las series de rol más famosas de los videojuegos. Un niño de 5 años en la India se quedó dormido en un tren y terminó perdido en Calcuta. 25 años después, por fin pudo encontrar el camino a su casa gracias a Google Maps. El niño se llamaba Saru Brierley y pasó su infancia sin saber exactamente de dónde venía. Usando recuerdos de su niñez y explorando imágenes satelitales durante años, logró identificar su pueblo y finalmente reencontrarse con su madre biológica. Su historia inspiró la película Lion. La primera consola de videojuegos casera, el Magnavox Odyssey, lanzada en 1972, contenía solamente 40 transistores y no tenía microprocesador. En comparación, el procesador del Nintendo 64 tiene 4.6 millones de transistores. El 95% de toda la información del mundo se sigue guardando en papel. La mayor parte corresponde a documentos administrativos, archivos legales, registros históricos y material impreso. Aunque el almacenamiento digital ha crecido enormemente en las últimas décadas, enormes cantidades de información aún permanecen archivadas físicamente en bibliotecas, oficinas y archivos gubernamentales. El saludo de mano originalmente era para confirmar que la persona que veías no tenía un arma. Al extender la mano derecha, que normalmente era la que sostenía espadas o dagas, ambas personas demostraban que venían en son de paz. Con el tiempo el gesto se convirtió en una forma universal de saludo. La saliva humana contiene un analgésico llamado opiorfina, que es 6 veces más poderoso que la morfina. Esta molécula fue identificada por investigadores en el siglo XXI y actúa inhibiendo la degradación de sustancias naturales que reducen el dolor en el cuerpo. Aunque está presente en cantidades muy pequeñas, su descubrimiento ha despertado interés en el desarrollo de nuevos analgésicos inspirados en compuestos naturales. Según una guía de Nintendo de principios de los 90, el nombre completo de Yoshi es T. Yoshi Saor Munchakupas. Este dato apareció en material promocional oficial y manuales relacionados con Yoshi's Safari. Aunque raramente se menciona dentro de los juegos, este nombre se convirtió en una curiosidad popular entre los fans de la saga Mario.
Una motocicleta que arrastró el mar durante el tsunami de Japón del 2011 fue encontrada en una costa de Canadá en el 2012. El vehículo apareció dentro de un contenedor metálico que había cruzado el Océano Pacífico con los restos del desastre. Tras identificar al dueño japonés, las autoridades canadienses lograron contactarlo y contarle el sorprendente hallazgo. No hay luz roja a 10 metros de profundidad bajo el agua. Esto hace que la sangre se vea de color verde. La luz roja es la primera en ser absorbida por el agua, por lo que los colores cálidos desaparecen rápidamente mientras que los tonos azules y verdes penetran más profundamente. Por esta razón, los buzos y fotógrafos submarinos usan luces artificiales o filtros especiales para recuperar los colores reales que el ojo humano deja de percibir a cierta profundidad. Cuando se inventó en la década de 1840, mucha gente criticó la anestesia. La catalogaban como un lujo innecesario. ¡Qué valientes! Algunos médicos y líderes religiosos incluso creían que el dolor durante la cirugía era natural o moralmente correcto. Con el tiempo, los éxitos en operaciones sin sufrimiento demostraron su enorme valor, y la anestesia se volvió una práctica estándar. En Driver 3 hay un personaje que viste camisa hawaiana, llamado Timmy Vermicelli, claramente una parodia del personaje de Grand Theft Auto, Vice City, Tommy Vercetti. Le pusieron unos flotadores como burla de la incapacidad de nadar del personaje de Grand Theft Auto. En los primeros juegos de esa saga, si el protagonista caía al agua, moría inmediatamente. Se necesita 10 veces más energía para calentar agua que para calentar acero. Esto ocurre porque el agua tiene una capacidad calorífica muy alta, lo que significa que puede absorber grandes cantidades de calor antes de aumentar su temperatura. Por esa razón, el agua se usa frecuentemente para regular temperatura en sistemas industriales y en el clima del planeta. La aplicación Mándame al cielo te hace lanzar tu teléfono tan arriba como puedas. El creador de esta aplicación dice que la hizo con el propósito de destruir la mayor cantidad de iPhones posible, pero fue prohibida en la App Store. Arruinan la diversión. El programa medía la altura alcanzada por el teléfono usando los sensores internos antes de que volviera a caer. En el mundo son comidas 4.000 hamburguesas de McDonald's cada minuto, las mismas que se pueden hacer de una vaca promedio. La cadena vende decenas de millones de hamburguesas al día en miles de restaurantes alrededor del planeta, lo que la convierte en una de las empresas de comida rápida más grandes e influyentes del mundo. El Xbox fue el primer sistema con soporte para televisiones de alta definición. La consola de Microsoft, lanzada en 2001, podía mostrar algunos juegos en resoluciones de alta definición como 720p y 1080i, si se utilizaba el cable de video adecuado. Esto fue algo adelantado para su época, cuando la mayoría de televisores aún eran de definición estándar. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, nombró a La oruga hambrienta como el libro favorito de su infancia, pero este fue publicado cuando tenía 23 años. Entonces, como que no cuadra. El libro infantil fue escrito por Eric Carle y publicado en 1969. Se convirtió en uno de los libros ilustrados más vendidos del mundo. Todavía se puede diferenciar entre Alemania del Este y Alemania del Oeste desde el espacio. Esto se debe a que se usaban diferentes tipos de lámparas en las calles. Después de la reunificación, muchas zonas del antiguo este conservaron iluminación con tonos distintos durante años, creando un contraste visible en fotografías nocturnas tomadas por satélites. Hay 5 categorías de huracanes. La más lenta tiene la misma velocidad de viento que la velocidad máxima de un chita, mientras que la más rápida le gana a la montaña rusa más potente del mundo, con 240 km por hora. Esta clasificación se conoce como escala Saffir-Simpson, y mide la intensidad de los huracanes según la velocidad sostenida de sus vientos y el daño potencial que pueden causar. El juego Doom fue el programa más instalado en 1995, rebasando hasta el sistema operativo Windows 95. Su modelo de distribución shareware permitió que millones de personas lo copiaran y compartieran fácilmente, lo que ayudó a que el juego se difundiera por universidades, oficinas y computadoras personales de todo el mundo. Se cree que existen 100.000 montañas debajo del mar. Solo alrededor de 1.000 han sido registradas. Estas formaciones se conocen como montes submarinos, y muchas se elevan miles de metros desde el fondo oceánico. Algunas incluso forman islas cuando su cima emerge sobre la superficie del agua. El hombre llegó a la Luna antes de que se inventaran las maletas con rueditas. La misión Apolo 11 ocurrió en 1969, mientras que las maletas modernas con ruedas comenzaron a popularizarse en aeropuertos muchos años después, a finales de los años 70. Adidas cancela cualquier tipo de patrocinio con atletas si se enteran que tienen que ver algo con el culto de la cienciología.
La empresa ha tenido políticas internas estrictas sobre asociaciones que puedan afectar su imagen pública. En algunos casos, se ha reportado que la marca evita colaborar con figuras vinculadas a organizaciones polémicas para proteger su reputación global. Los primeros juegos de Resident Evil Revelations para 3DS tenían un error de escritura en el costado del juego. El título decía Revelations. El error apareció en las primeras copias físicas distribuidas por Capcom, lo que las convirtió en piezas curiosas para coleccionistas. En versiones posteriores del juego y en nuevas ediciones del cartucho, el nombre ya fue corregido. Las bananas producen antimateria a la velocidad de un positrón cada 75 minutos. Esto ocurre porque contienen pequeñas cantidades del isótopo radiactivo potasio 40, que al desintegrarse puede emitir positrones. A pesar de lo llamativo del dato, la cantidad es tan minúscula que no representa ningún riesgo. Iba a existir una secuela de la película Gladiador escrita por Nick Cave, donde Maximus reencarnaría en Roma, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y el Pentágono. Lamentablemente no pudimos disfrutar de esa joya cinematográfica. El guión fue encargado por el estudio a comienzos de la década del 2000, pero la idea resultó demasiado extraña y finalmente el proyecto nunca llegó a producirse. El coronel Sanders hacía visitas sorpresa a restaurantes KFC, y si no le gustaba la comida, la tiraba al suelo e insultaba a los empleados. Después de vender su empresa, Sanders continuó viajando por Estados Unidos como embajador de la marca. Era conocido por ser extremadamente exigente con la receta original y con la calidad del pollo servido en los restaurantes. Si metes un disco del primer Xbox en un PlayStation 2, se puede ver un logo animado antes de anunciar que no es compatible. La consola intenta leer el disco como si fuera un DVD de video, y por unos segundos aparece una animación del logotipo de Xbox. Después, el sistema muestra un mensaje indicando que el formato del disco no puede reproducirse. Existe un chile que se cultiva en Japón llamado shishito, que 1 de cada 10 es muy picante y no hay manera de saber cuál. La mayoría de estos chiles son suaves y ligeramente dulces, pero ocasionalmente uno desarrolla un nivel de picante mucho mayor. Por eso comerlos suele convertirse en una especie de ruleta culinaria. En 1999, una niña de 4 años se hizo amarilla después de tomar demasiada anaranjada. El caso fue reportado por médicos que explicaron que el exceso de bebidas con colorantes y betacaroteno puede provocar una condición llamada carotenemia. Esta hace que la piel adquiera un tono amarillento o anaranjado, aunque generalmente no es peligrosa y desaparece al cambiar la dieta. Los músculos que cierran la mandíbula de un cocodrilo tienen la fuerza equivalente a un camión cayendo de un barranco, pero los músculos que la abren son tan débiles que se puede mantener cerrada la boca de un cocodrilo con una banda elástica común y corriente. Por esa razón, algunos cuidadores en zoológicos pueden sujetar su hocico con cinta o con las manos, aunque hacerlo sigue siendo extremadamente peligroso. El grupo que defiende los derechos de los animales, PETA, asegura que las vacas pueden sufrir humillación si la gente se ríe de ellas. La organización ha argumentado que los animales sociales pueden percibir reacciones humanas negativas como señales de amenaza o estrés. Aunque el concepto de humillación es debatido científicamente, sí existe evidencia de que el trato humano influye en el bienestar del ganado. El Super Game Boy, el accesorio para jugar títulos de Game Boy en el Super Nintendo, contenía todo el hardware del Game Boy exceptuando la pantalla y botones. Esto se debió a que el Super Nintendo no era lo suficientemente poderoso como para emular los juegos por sí solo. En realidad, el cartucho funcionaba como una consola Game Boy completa dentro del accesorio, mientras que el Super Nintendo solo se encargaba de mostrar la imagen en la televisión y de leer los controles. La actriz Stephanie Beatriz se provocó su característica cicatriz en la ceja cuando se tropezó con un Lego cuando tenía 10 años. La caída le causó un corte que dejó la marca permanente que hoy es parte de su apariencia. Beatriz es conocida por interpretar a Rosa Díaz en la serie Brooklyn Nine-Nine. Un kilo de carbón produce 8 kilovatios hora de calor, mientras que un kilo de uranio 235 puede generar 24 millones de kilovatios hora de calor. ¡Wow! Esta enorme diferencia se debe a que la energía nuclear proviene de reacciones en el núcleo de los átomos, que liberan cantidades de energía mucho mayores que las reacciones químicas como la combustión. En el siglo XIX, las salchichas eran vendidas bajo el nombre de bolsas de misterio. Actualmente siguen siendo eso, pero ahora con otro nombre. El apodo surgía porque muchas veces se desconocía exactamente qué partes del animal se utilizaban para hacerlas. Aún así, las salchichas se volvieron uno de los alimentos callejeros más populares en Europa y América. Un león blanco y un tigre blanco hembra tuvieron 4 cachorros en el 2013. Son los felinos grandes más raros en el mundo. Leones blancos, ligres blancos y tiones blancos.
Estas combinaciones son extremadamente inusuales y suelen darse únicamente en cautiverio debido a la mezcla de especies. Los nombres Toyota y Honda se derivan de palabras japonesas para clasificar diferentes tipos de campos de arroz. Honda puede interpretarse como campo de arroz original, mientras que Toyota surgió como una adaptación del apellido Toyoda, asociado también a terrenos agrícolas. Ambos nombres reflejan raíces familiares y culturales que existían mucho antes de que las empresas se convirtieran en gigantes de la industria automotriz. En Super Smash Bros. Melee, el trofeo de la princesa Daisy tenía un misterioso ojo detrás de su cabeza. Esto ha dado pie a todo tipo de teorías macabras. En realidad, se trata de un pequeño error en el modelo tridimensional del trofeo, algo que muchos jugadores descubrieron al observar el objeto desde ángulos poco comunes. Casi la mitad de todos los bebés en China nacen por cesárea. En algunas ciudades la proporción ha sido incluso mayor durante ciertos años. Entre las razones se mencionan decisiones médicas preventivas, preferencias de algunos hospitales y la posibilidad de programar la fecha del nacimiento, algo que en ocasiones se relaciona con creencias culturales sobre fechas consideradas afortunadas. El año después de que terminó la Guerra Civil estadounidense, el 20% del presupuesto del estado de Mississippi fue gastado en prótesis de extremidades para soldados heridos. Miles de combatientes regresaron con amputaciones después de los combates. Los gobiernos estatales tuvieron que crear programas especiales para fabricar y distribuir prótesis a los veteranos. Las personas que hablan más de 2 idiomas tienden a cambiar de personalidad cuando cambian de idioma. Estudios de psicología han mostrado que el idioma puede influir en la forma de expresarse, el sentido del humor o incluso la manera de describir emociones. Esto ocurre porque cada lengua está asociada a contextos culturales y experiencias diferentes. Existe una supercomputadora que pertenecía a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hecha con 1760 PlayStation 3 conectados entre sí. El sistema se utilizaba para tareas de investigación, como procesamiento de imágenes satelitales y análisis de datos complejos, aprovechando el poderoso procesador Cell de la consola. El veneno de escorpión es el líquido más caro del mundo, 38 millones por galón. Esto se debe a que obtener pequeñas cantidades requiere extraer el veneno manualmente de cada escorpión. Se utiliza en investigaciones médicas y farmacéuticas, especialmente para estudiar tratamientos contra el cáncer y enfermedades neurológicas. Más del 80% de la población mundial consume cafeína en té, café y sodas diariamente. Esta sustancia actúa como estimulante del sistema nervioso central y puede ayudar a reducir la sensación de cansancio. Por eso se ha convertido en uno de los compuestos psicoactivos más consumidos del planeta. La Universidad de Durham, en Gran Bretaña, ofrece un curso de Harry Potter que incluye el tema Gryffindor y Slytherin, prejuicio e intolerancia en el salón de clases. El curso analiza los libros de la saga como una forma de estudiar temas sociales como la discriminación, la identidad y la construcción de estereotipos. También compara estos elementos con conflictos históricos y debates contemporáneos sobre diversidad y desigualdad. El Sega Genesis tenía el mismo procesador Motorola que la primera computadora Macintosh de Apple. Ambos utilizaban el procesador Motorola 68000, aunque funcionando a distintas velocidades. Gracias a este chip relativamente potente para la época, el Genesis podía manejar gráficos rápidos y juegos más complejos que muchas otras consolas de su generación. El Sol tarda 220 millones de años en orbitar la galaxia, un viaje que solo ha hecho 20 veces hasta ahora. A este recorrido completo alrededor del centro de la Vía Láctea se le llama año galáctico. Durante toda la historia de la Tierra, desde que se formó hace más de 4.500 millones de años, el sistema solar solo ha completado unas pocas de estas vueltas. Un bolígrafo común puede escribir 45.000 palabras antes de acabarse. La tinta suele alcanzar para trazar varios kilómetros de línea continua dependiendo del modelo. Este tipo de bolígrafo utiliza una pequeña esfera metálica en la punta que distribuye la tinta de forma uniforme mientras se mueve sobre el papel. Los piratas casi nunca saqueaban oro, plata y joyas. Lo que buscaban eran artículos comerciados como telas, pieles de animal, especias, azúcar, colorantes, tabaco, cocoa, algodón y madera. Estos productos eran mucho más comunes en los barcos mercantes y podían venderse fácilmente en puertos o mercados coloniales, lo que los hacía una fuente de ganancias más constante que los tesoros legendarios. De acuerdo con el libro de instrucciones de Super Mario Bros., cuando los Koopas invadieron el reino Mushroom, convirtieron a toda la gente en bloques de piedra. Esto explica por qué Mario puede romper algunos bloques durante el juego. Según el manual, muchos de esos bloques en realidad son habitantes transformados del reino, un detalle curioso que no se menciona directamente dentro del juego. Los juguetes del Señor.
Cara de Papa de 1952 a 1964 no incluían cuerpo. Tú tenías que poner tu propia patata. El juguete traía únicamente piezas como ojos, nariz, boca y sombreros que se clavaban directamente en una papa real. Con el tiempo se añadió un cuerpo de plástico porque las papas se pudrían y también por nuevas normas de seguridad para juguetes infantiles. El concepto de batalla de rap ha existido desde el siglo V, donde los poetas hacían eventos donde se insultaban en versos. El dios nórdico Loki es conocido por haber insultado a otros dioses en forma de verso. En la mitología nórdica existe un relato llamado Lokacena, donde Loki se burla y acusa a varios dioses durante un banquete, algo muy parecido a un duelo verbal. Existen aproximadamente 6.900 idiomas, pero solo 20 de estos son usados por más de la mitad de la población del mundo. Idiomas como el chino mandarín, el español, el inglés, el hindi y el árabe concentran enormes cantidades de hablantes. Muchos de los otros idiomas del planeta tienen comunidades muy pequeñas y varios cientos están en peligro de desaparecer durante este siglo. El Sega Dreamcast fue la primera consola que implementó el juego en línea por medio de la línea telefónica. El sistema se llamaba SegaNet. El Dreamcast salió a la venta en 1999. Incluía un módem integrado que permitía a los jugadores conectarse a Internet para competir o cooperar con otras personas. Títulos como Phantasy Star Online ayudaron a popularizar esta forma temprana de juego en línea en consolas. Una tablet con la memoria llena pesa una fracción en 1.000 millones más que una nueva. Esto sucede porque almacenar información implica organizar electrones dentro de los circuitos de memoria, aunque el aumento de masa es extremadamente pequeño e imposible de notar en la vida cotidiana. Demuestra que la información física también tiene un peso medible. Nintendo tuvo que gastar más de $80 millones para dar guantes protectores a jugadores que se dañaron las manos jugando los minijuegos extremos del Mario Party original. Algunos juegos requerían girar rápidamente la palanca del control con la palma de la mano, lo que provocó ampollas y heridas en muchos jugadores, especialmente en Estados Unidos. Los famosos hongos que come Mario están basados en un hongo llamado Amanita muscaria. Las personas que los han comido en la vida real afirman que les causó una sensación de ser más grandes de lo normal. Este hongo rojo con puntos blancos es uno de los más reconocibles del mundo y aparece con frecuencia en ilustraciones y cuentos. Sin embargo, también es tóxico y puede provocar alucinaciones, náuseas y desorientación si se consume. Un hurón hembra puede morir si pasa un año sin aparearse. Esto ocurre porque las hembras entran en celo prolongado y permanecen en ese estado hasta que ocurre la reproducción. Si el celo dura demasiado tiempo, los altos niveles hormonales pueden provocar anemia grave, por lo que en cautiverio se controla mediante esterilización o apareamiento. El Xbox original se iba a llamar DirectX debido al uso de la tecnología DirectX de Microsoft, pero después se dieron cuenta que sonaba muy tonto y solo le pusieron Xbox. El nombre surgió como una abreviatura interna entre los desarrolladores, pero terminó gustando tanto dentro de la empresa que finalmente se convirtió en el nombre oficial de la consola. Antes del Renacimiento, 3/4 partes de todos los libros del mundo estaban escritos en chino. Durante siglos China tuvo una enorme tradición de escritura, impresión y conservación de textos. La invención temprana del papel y de técnicas de impresión con bloques de madera permitió producir muchos más libros que en otras regiones del mundo. Hay una rana en Australia que se llena de agua como un globo. Los aborígenes aprendieron que si aprietas gentilmente una de estas, puedes tomar su agua. Esta especie se conoce como rana retenedora de agua y puede almacenar líquido en su cuerpo durante las sequías. En ambientes desérticos se entierra bajo tierra y puede sobrevivir largos periodos esperando la lluvia. En el 2002, artistas convirtieron las casetas de teléfono en Osaka, Japón, en acuarios. Cada cabina fue llenada con agua, peces y decoraciones, transformándolas en pequeñas instalaciones artísticas. El proyecto buscaba dar nueva vida a objetos urbanos que estaban quedando obsoletos con la popularización de los teléfonos móviles. Se necesitan 3 años de educación intensiva para convertirse en un policía en Noruega. El entrenamiento se lleva a cabo en una universidad, y cada graduado obtiene un título en estudios policíacos. Durante ese tiempo los estudiantes reciben formación en derecho, psicología, ética, resolución de conflictos y uso proporcional de la fuerza, lo que refleja el enfoque del país en la prevención y en la policía comunitaria. Recientemente, en una entrevista, Shigeru Miyamoto admitió que le gusta mucho Disney y que Link está inspirado en Peter Pan. De ahí surgió la idea de que los Kokiri nunca envejecen. Al igual que el personaje de la historia de Nunca Jamás, Link es representado como un niño aventurero vestido de verde, que vive en un bosque y emprende viajes heroicos.
una estética que ayudó a definir el tono fantástico de la saga The Legend of Zelda. Metrofobia es el miedo a la poesía. Aunque puede parecer curioso, algunas personas experimentan ansiedad al enfrentarse a textos poéticos, especialmente cuando deben analizarlos o leerlos en público. El término combina la palabra griega para medida o verso con fobia, y suele mencionarse de forma humorística entre estudiantes de literatura. La actriz Carey Mulligan y el cantante Marcus Mumford eran amigos de la infancia pero perdieron contacto. Cada quien encontró la fama por su cuenta y se volvieron a encontrar como adultos por casualidad, y ahora están casados. De hecho, cuando retomaron el contacto comenzaron a escribirse cartas, algo poco común hoy en día. 8 de cada 10 personas le arrancan la cabeza primero a los ositos de goma cuando se los comen. Este pequeño hábito ha sido observado en encuestas y experimentos informales de comportamiento alimenticio. Algunas teorías sugieren que las personas comienzan por la cabeza porque es la parte que identificamos como el personaje, mientras que otras creen que simplemente es la forma más cómoda de empezar a morder. El aspecto del personaje Ellie Vance en Half-Life 2 está basado en Larry Herbert, un limosnero que encontraron en la calle los desarrolladores. Según contaron miembros del equipo de Valve, lo vieron cerca de sus oficinas y quedaron impresionados por su apariencia. Le pidieron permiso para fotografiarlo y usar su rostro como referencia al crear el modelo del personaje. Una mujer llamada Julia Butterfly vivió 738 días en un árbol de 50 metros de altura y 1500 años de edad para evitar que lo cortaran. El árbol, una secuoya gigante a la que llamó Luna, estaba en un bosque de California amenazado por la tala. Su protesta atrajo atención internacional y finalmente se logró un acuerdo para proteger el árbol. Los hongos están más relacionados y son más parecidos a los humanos que a las plantas. A nivel biológico pertenecen a un reino diferente y comparten con los animales ciertas características celulares y metabólicas. Por ejemplo, obtienen energía de materia orgánica en lugar de producirla mediante fotosíntesis. Elizabeth, la viuda de Sir Walter Raleigh, guardó con ella la cabeza decapitada de su esposo en una bolsa de terciopelo por 29 años. Raleigh fue ejecutado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Según relatos históricos, su esposa mantuvo la cabeza embalsamada como recuerdo hasta su propia muerte. El mapa más extenso de todos los videojuegos pertenece al juego Elder Scrolls 2. Daggerfall es 4000 veces más grande que el mapa de Skyrim. El mundo del juego cubre una enorme parte de la región ficticia de High Rock y Hammerfell y fue generado de forma procedimental. Esto permitió crear miles de ciudades, pueblos y mazmorras que los jugadores podían explorar libremente. Hace cientos de años la gente se iba a dormir temprano. Despertaban una hora a la mitad de la noche para hacer actividades variadas y luego regresaban a la cama para una segunda parte de sueño. Historiadores han encontrado referencias a este primer y segundo sueño en diarios, literatura y registros médicos europeos anteriores a la iluminación artificial. La cantidad de agua en la Tierra es constante y reciclada continuamente con el tiempo. Eso quiere decir que el agua que has tomado hoy pudo haber pasado por un dinosaurio y haber salido como orina de dinosaurio. El ciclo del agua hace que el líquido se evapore, se condense y vuelva a caer como lluvia durante millones de años. La vida ha existido en el planeta Tierra durante el 80% de tiempo desde que se formó, y ha estado presente prácticamente desde el momento que la temperatura se regularizó. Las evidencias fósiles más antiguas de microorganismos tienen más de 3.500 millones de años, lo que sugiere que la vida apareció relativamente rápido después de que la superficie del planeta se enfriara lo suficiente. Debido a la prohibición en importaciones japonesas a Corea después de la Segunda Guerra Mundial, el Nintendo 64 fue distribuido en ese país por Hyundai y se llamó Convoy 64. Durante varios años Nintendo utilizó a Hyundai como socio local para vender sus consolas en Corea del Sur, con nombres diferentes, una estrategia necesaria para cumplir con las restricciones comerciales que existían en ese momento. Se necesitan entre 70.000 y 150.000 flores de azafrán para lograr 1 kilo de azafrán puro. Alejandro Magno se lavaba el cabello con azafrán para mantenerlo brillante y naranja. Cada flor produce solo 3 pequeños estigmas rojos que deben recolectarse a mano, lo que explica por qué esta especia es una de las más caras del mundo. Los proyectores IMAX pesan lo mismo que un hipopótamo. Sus bulbos cuestan $5 millones cada uno. Y son lo suficientemente brillantes como para ser vistos desde la Estación Espacial Internacional. Estas máquinas utilizan sistemas ópticos enormes para proyectar imágenes extremadamente nítidas sobre pantallas gigantes, lo que permite mostrar películas con un nivel de detalle muy superior al de los cines tradicionales. Emma Watson dijo que filmar la tan esperada escena donde se besa con Rupert Grint en Harry Potter
Fue una experiencia horrible porque se consideran como hermanos. Friendzone. Ambos actores crecieron juntos durante más de una década filmando la saga, por lo que describieron la escena como incómoda y extraña, aunque los fanáticos la esperaban desde hacía años. Nintendo tuvo que distribuir las consolas Super Nintendo en las noches en Japón, como medida de seguridad para que no fueran robadas por los Yakuza, la organización criminal de ese país. La enorme demanda por la consola provocaba largas filas en las tiendas, por lo que Nintendo decidió enviar los cargamentos de madrugada para evitar asaltos y problemas de seguridad. Se necesita 1 hora y media para hacer un huevo cocido de avestruz, por si alguna vez quieres hacer uno. Un huevo de avestruz puede pesar alrededor de 1,5 kilos y equivale aproximadamente a 2 docenas de huevos de gallina. Debido a su tamaño y a su cáscara extremadamente gruesa, requiere mucho más tiempo de cocción. Además, su cáscara es tan dura que muchas veces se necesita un pequeño taladro o herramientas similares para abrirla sin romperla de forma irregular. La Estación Espacial Internacional cuesta más de 30 veces su peso en oro. Su construcción involucró la cooperación de varias agencias espaciales y requirió decenas de lanzamientos durante muchos años. Es una de las estructuras más complejas y costosas jamás construidas por la humanidad. Solamente el 2% de las mujeres se describen a sí mismas como hermosas. Este dato proviene de una encuesta internacional realizada en el 2004 que exploraba la percepción de la belleza femenina en distintos países. El estudio mostró que muchas mujeres tienden a evaluarse con dureza, lo que ha sido relacionado con la presión cultural y los estándares de belleza difundidos por los medios. El nivel 5 del mundo 5 de Kirby's Dream Land es una mujer desnuda si lo ves desde una perspectiva general. La forma se aprecia al observar el mapa completo del mundo, donde la disposición de las islas y caminos crea una silueta que muchos jugadores interpretaron de esa manera. Es uno de esos detalles curiosos que probablemente fue una coincidencia del diseño. En el primer mes de su vida, un gusano de seda aumenta 10,000 veces su peso con respecto al peso del nacimiento. Durante ese tiempo consume enormes cantidades de hojas de morera, su alimento principal. Este crecimiento acelerado es una de las razones por las que la cría del gusano de seda ha sido tan eficiente para producir hilo desde hace miles de años. Cuando el Pokémon Paras evoluciona a Parasect, en realidad está siendo invadido por los hongos que crecen en su espalda, que lo controlan y lo dejan como zombie. Por eso la ausencia de pupilas. Existen especies de hongos en la vida real que hacen esto con insectos. Mila Jovovich y Luc Besson crearon el lenguaje divino para la película del Quinto Elemento. Para cuando terminó la producción del filme, los dos ya lo hablaban con fluidez. El idioma fue diseñado con reglas gramaticales básicas y vocabulario propio para que sonara coherente dentro de la historia de ciencia ficción. Un panda gigante recién nacido pesa lo mismo que una taza de té. Al nacer apenas mide unos pocos centímetros y es completamente rosado, ciego y sin el característico pelaje blanco y negro. Durante las primeras semanas depende totalmente de su madre para sobrevivir. Cada 3 segundos el Sol emite más neutrinos que el número de átomos en todos los humanos que han vivido en toda la historia. Estos neutrinos se producen durante las reacciones nucleares en el núcleo del Sol y atraviesan la materia casi sin interactuar con ella. Miles de millones pasan por el cuerpo de cada persona cada segundo sin que lo notemos. Si guardas la partida durante la pelea contra el jefe The End en Metal Gear Solid 3 y vuelves al juego una semana después en tiempo de vida real, el enemigo ya habrá muerto por causas naturales, y Snake podrá continuar normalmente. Este personaje es un francotirador extremadamente anciano, y el juego tiene en cuenta el paso del tiempo real de la consola. Cuando regresas días después, aparece una escena donde se confirma que murió de vejez. Las tripulaciones en submarinos no usan la medida de 24 horas al día. En un submarino, un día solamente dura 18 horas. El horario suele dividirse en ciclos de 6 horas de trabajo, 6 horas de descanso y 6 horas para dormir o realizar otras tareas. Este sistema ayuda a mantener turnos constantes en un ambiente donde no existe luz natural. El uranio es 40 veces más común que la plata y 500 veces más común que el oro. Aunque suele asociarse con materiales raros y peligrosos, en realidad es relativamente abundante en la corteza terrestre. Se encuentra en pequeñas concentraciones en rocas, suelos e incluso en el agua del mar. Existen 4.800 especies de ranas en el mundo, pero solamente una hace croak. Se trata de una especie conocida por producir el sonido clásico que en muchos idiomas se representa como croak, mientras que la mayoría de las ranas emiten llamadas muy distintas, que pueden sonar como silbidos, zumbidos o chirridos. Cada especie tiene su propio canto para atraer pareja o marcar territorio.
Cuando Zelda, Ocarina of Time fue relanzado para la 3DS, Nintendo no arregló algunos errores a propósito para que la experiencia fuera lo más parecida posible a la versión original. Algunos pequeños fallos y comportamientos curiosos se mantuvieron porque ya formaban parte de la memoria y la experiencia de los jugadores que conocían el juego desde la versión de Nintendo 64. Como parte de un experimento, 12 personas fingieron ligeras alucinaciones auditivas para que los internaran en hospitales psiquiátricos. Cuando lo conseguían, comenzaban a comportarse normalmente, pero a 11 se les diagnosticó erróneamente esquizofrenia. Los únicos que se dieron cuenta que estaban sanos fueron los demás pacientes. Los actores que interpretan a James Bond tienen prohibido usar smoking en todas las películas que hagan después de haber sido el famoso agente. La idea busca evitar que el público asocie demasiado ese tipo de vestimenta con otros personajes. El smoking negro se volvió una de las imágenes más icónicas de la gente desde las primeras películas. Clint Eastwood es piloto certificado. A veces llega a los estudios de filmación en helicóptero para evitar el tráfico. El actor y director ha sido un entusiasta de la aviación durante décadas y ha pilotado distintos tipos de aeronaves. También posee licencia para volar aviones de ala fija, algo que ha mencionado en varias entrevistas. Cuando salió Space Invaders en los arcades en Japón, fue tan popular que causó una escasez de monedas de 100 yenes en todo el país. Los jugadores hacían largas filas para usar las máquinas, y muchos locales tuvieron que instalar más gabinetes para atender la enorme demanda que provocó el juego. Natalie Portman no fue a la premiere de Star Wars, La amenaza fantasma, porque tenía que estudiar para sus exámenes finales de preparatoria. En ese momento la actriz todavía era estudiante en una escuela secundaria de Nueva York y decidió priorizar sus estudios. Años después continuó su formación académica y se graduó en psicología en la Universidad de Harvard. En Londres existe un café de cereales donde puedes comer cientos de cereales de todas partes del mundo. El lugar se hizo popular por ofrecer combinaciones curiosas con diferentes tipos de leche, toppings y dulces, convirtiendo un desayuno simple en una experiencia gastronómica bastante peculiar. El logo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí. El famoso artista surrealista español lo creó en 1969 por encargo del fundador de la marca, Enric Bernat. Dalí dibujó la forma de margarita en una sola sesión y sugirió colocar el logotipo en la parte superior del caramelo para que siempre fuera visible. El popularmente horrible juego de E.T., el extraterrestre, para Atari 2600 vendió más unidades que Space Invaders, el juego más popular de esta consola. E.T. vendió 1,5 millones y Space Invaders solo 1 millón. El juego fue desarrollado en apenas unas semanas y su fracaso comercial llevó a que miles de cartuchos sin vender fueran enterrados en un vertedero en Nuevo México. Así como los humanos, las vacas británicas hacen mu en diferentes acentos de acuerdo con su región. Algunos investigadores y granjeros han observado que el sonido puede variar ligeramente dependiendo del entorno y del grupo de animales con el que crecen. Es un ejemplo curioso de cómo incluso los animales pueden desarrollar variaciones vocales regionales. En Finlandia, las multas a los automovilistas se calculan en base a sus ingresos. Esto causa que algunos millonarios de ese país paguen hasta 10.000 euros por pasarse una luz roja. El sistema se llama multa por día y busca que la sanción tenga un impacto similar en personas de distintos niveles económicos. El tacto humano puede detectar algo tan pequeño como 13 nanómetros, así que no te preocupes. Estudios de neurociencia han mostrado que las yemas de los dedos son extremadamente sensibles a irregularidades microscópicas en las superficies. En condiciones controladas, las personas pueden percibir diferencias increíblemente pequeñas al deslizar un dedo, lo que demuestra la extraordinaria precisión del sistema nervioso humano. Las torres blancas que aparecen cuando prendes el PlayStation 2 varían dependiendo el número y el tamaño de los juegos guardados en la tarjeta de memoria puesta en la consola. Cada torre representa un archivo de guardado y su altura cambia según la cantidad de datos almacenados. Era una forma visual muy original de mostrar el contenido de la memoria. El helio es un recurso no renovable. En algún momento se va a acabar. Este gas se forma principalmente por la desintegración radiactiva de elementos en el interior de la Tierra y se extrae junto con el gas natural. Como es extremadamente ligero, cuando se libera a la atmósfera, escapa lentamente al espacio, lo que significa que no puede recuperarse. Hasta los años 60, el único método para saber si una mujer estaba embarazada consistía en inyectar la orina de la mujer en una rana africana. Si estaba embarazada, la rana comenzaba a ovular en 12 horas. Gracias, tecnología. Este método funcionaba porque la hormona del embarazo provoca esa reacción en la especie Xenopus laevis. El Trinity College en la Universidad de Cambridge tiene más premios Nobel que todo el país de Italia.
Fundado en el siglo XVI por el rey Enrique VIII, el colegio ha sido hogar de figuras históricas como Isaac Newton, James Clerk Maxwell y Bertrand Russell. Su tradición científica y académica lo convirtió en uno de los centros intelectuales más influyentes de Europa. Andy Warhol usaba siempre ropa interior verde. El artista tenía muchas manías relacionadas con su apariencia y su rutina diaria. También era conocido por guardar cajas llenas de objetos cotidianos que llamaba cápsulas del tiempo, donde almacenaba desde cartas y recibos hasta pequeños recuerdos de su vida diaria. Hay 6 vehículos y 50 toneladas de basura en la Luna dejados por las misiones Apolo. Sucios. Entre esos objetos hay módulos lunares, herramientas, cámaras, mochilas de soporte vital y hasta bolsas con desechos humanos. Los astronautas los dejaron allí para reducir peso y poder llevar de regreso a la Tierra muestras de rocas lunares. El PlayStation originalmente estaba planeado como un accesorio añadido al Super Nintendo que contaba con lector de discos compactos, pero finalmente se decidió hacerlo como consola aparte. El desacuerdo entre Sony y Nintendo llevó a que el proyecto conjunto se cancelara, y Sony continuó el desarrollo por su cuenta. El resultado fue la primera PlayStation, lanzada en 1994, que terminaría cambiando la industria de los videojuegos. Si un vampiro se alimentara una vez al día y convirtiera a sus víctimas en vampiros que también se alimentan una vez al día, toda la población del mundo se convertiría en vampiro en solo un mes. Esto ocurre porque el número de vampiros se duplicaría cada día, creando un crecimiento exponencial extremadamente rápido. Con ese ritmo, en pocas semanas, la cantidad superaría incluso la población mundial actual. Super Mario Bros. Fue el primer videojuego en tener películas. En 1986 salió una película japonesa animada, y en 1993 una con actores reales que, de no ser por el nombre, nadie hubiera sabido qué rayos pasaba ahí. La versión de acción real fue muy criticada por su historia extraña y su estilo oscuro, muy distinto al colorido mundo del juego. El hombre que inventó la puerta giratoria odiaba abrir las puertas caballerosamente para las mujeres. Su nombre era Theophilus Van Cannel, un inventor estadounidense que patentó el mecanismo en 1888. Además de evitar ese gesto social que le incomodaba, su diseño también ayudaba a controlar corrientes de aire y a mantener mejor la temperatura dentro de los edificios. Muchos afirman que los pilotos de la saga Star Fox no están usando botas plateadas como podríamos pensar. En realidad, todos tienen que amputarse las piernas y usar unas piernas robóticas para que el cerebro no pierda sangre y no se desmayen por las intensas fuerzas G a las que son sometidos. El filósofo de la antigua Grecia, Crisipo de Solos, murió por reírse demasiado de un chiste que inventó. Según relatos antiguos, vio a un burro comiendo higos y ordenó que le dieran vino para acompañarlos. La escena le pareció tan graciosa que comenzó a reír sin control, y de acuerdo con la tradición, esa risa terminó provocando su muerte. Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, tuvo la idea de crear los monstruos de bolsillo después de recolectar orugas y observar cómo se convertían en capullos y mariposas. Cuando era niño, le gustaba coleccionar insectos en los campos cerca de su casa en Japón. Esa afición lo inspiró años después a imaginar criaturas que los jugadores pudieran capturar, intercambiar y entrenar. Beijing, Seúl y Tokio significan capital en sus respectivos idiomas. Beijing significa capital del norte en chino, Tokio significa capital del este en japonés, y Seúl proviene de una antigua palabra coreana que simplemente significa capital o ciudad principal, lo que refleja su papel histórico como centros políticos. La escuela en el juego Silent Hill 1 está basada en la escuela de la película Un detective en el kinder con Arnold Schwarzenegger. El edificio usado como referencia fue la escuela primaria que aparece en esa película de 1990. Los desarrolladores tomaron su estructura y la adaptaron para crear una versión más oscura y perturbadora dentro del juego. Si fuera plantado un árbol por cada Coca-Cola vendida, podríamos reforestar todo el planeta en solo 3 años. La compañía vende miles de millones de bebidas cada año en más de 200 países, lo que da una idea de la enorme escala de producción y consumo de esta marca a nivel mundial. Charles Martinet, el actor que hace la voz de Mario, también hace la voz del dragón Paarthurnax en Skyrim. ¡Oh, mamma mía! Martinet ha trabajado durante décadas interpretando a varios personajes del universo de Mario, incluyendo a Luigi, Wario y Waluigi, lo que lo convirtió en una de las voces más reconocibles de los videojuegos. Comer espagueti en Italia con otra cosa que no sea un tenedor está considerado como de muy mala educación. En la tradición italiana no se usan cucharas para enrollar la pasta larga, aunque en algunos restaurantes para turistas sí se ofrecen. La forma correcta es girar los espaguetis solo con el tenedor contra el plato.
A pesar de que los trabajos de Shakespeare contienen más de 1.000.000 de palabras, solo 14 palabras existen escritas por él a mano. 12 son sus firmas y las otras 2 son por y yo. La mayoría de sus obras sobrevivieron en copias impresas o manuscritos escritos por otras personas, por lo que los ejemplos auténticos de su escritura personal son extremadamente raros. Las señales que impresionaron a unos astrónomos durante 17 años, que creían que eran extraterrestres, en realidad eran interferencias del horno de microondas del observatorio. Cada vez que alguien abría el microondas antes de que terminara de funcionar, el aparato emitía una señal que confundía a los instrumentos del telescopio. El cuerpo humano tiene aproximadamente 37 billones de células. Cada una es microscópica, pero contiene ADN con suficiente información genética, como para llenar alrededor de 1.000 libros de 600 páginas si se escribiera con detalle. En conjunto, el ADN de todas las células del cuerpo estirado alcanzaría distancias astronómicas, mostrando lo increíblemente compacta que está almacenada la información genética. En el juego clásico de Nintendo Punch-Out!, el peleador ruso Soda Popinski originalmente era llamado Vodka Drunkensky, pero le cambiaron el nombre para evitar controversias. El cambio ocurrió cuando el juego fue adaptado para consolas domésticas de Nintendo, ya que el nombre original hacía referencia directa al alcohol y a estereotipos sobre los rusos. Los creadores del sitio The Pirate Bay alguna vez intentaron comprar su propia isla para hacer un país donde no existan las leyes de copyright. La idea era establecer una especie de micronación digital donde pudieran alojar servidores sin restricciones legales relacionadas con la distribución de archivos. Incluso discutieron propuestas para instalar centros de datos y sistemas de comunicación independientes, aunque el proyecto nunca pasó de la etapa de ideas. Assassin's Creed comenzó su desarrollo como un juego de Prince of Persia llamado Prince of Persia: Assassin, pero prefirieron convertirlo en un juego original. Los desarrolladores querían un protagonista que actuara de forma independiente en lugar de proteger a un príncipe, lo que llevó a Ubisoft a crear una nueva franquicia ambientada en conflictos históricos. Existe un bar en Nueva York que actúa como el mercado de acciones cada noche. El precio de las bebidas sube o baja de acuerdo a la oferta y demanda que tengan. Cuando muchas personas piden la misma bebida, su precio aumenta, y cuando casi nadie la compra baja, imitando el comportamiento de la bolsa de valores. La diferencia entre terror y horror es que el terror ocurre en anticipación a la experiencia del horror. Horror es cuando la chica guapa corre para huir del asesino y salvar su vida. En términos narrativos, el terror construye tensión y expectativa, mientras que el horror aparece cuando finalmente se muestra o se enfrenta a aquello que provoca miedo. En una isla de Indonesia, si un bebé muere antes de que le salgan los dientes, es puesto dentro del tronco de un árbol. El hoyo es tapado y el árbol comienza a restaurarse. Se cree que el bebé es absorbido. Esta tradición funeraria se practica entre los Toraja y simboliza que el niño vuelve a la naturaleza. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.